y el tema que voy a tratar es sobre la creatividad, la IA o inteligencia artificial creativa o generativa, su uso en la enseñanza de la producción mediática y transmediática. Como ustedes saben, estamos viviendo un momento de la historia que es muy importante, ya que se está utilizando la inteligencia artificial para básicamente todo. Entonces, el uso del ordenador, o computadora, como le llamamos en México, eh, vemos a la IA aquí, o al menos en esta investigación que hicimos empírica en el aula de clase, como una herramienta más. Aunque sea generativa o creativa, realmente la IA no crea nada de la nada. La IA es un sistema de software que ha sido diseñado por alguien que tiene un algoritmo que puede discriminar o que puede generar contenidos dependiendo de quién fue quien alimentó esos mismos contenidos. Entonces, en el caso de la producción musical, de videos, de audio para producciones mediáticas en televisión y en radio o transmedia, cuando lo usamos en redes sociales, necesitamos hablar de que hay muchas áreas de posibilidad para construir material, crear contenidos y producciones únicas, pero sin embargo, hay que tener cuidado con los factores éticos que precisamente son muy importantes, porque realmente hay personas que utilizan la IA simplemente con decir una palabra y crear todo un universo de algo que ya ha sido creado antes y simplemente reestructura. Pero bueno, nosotros aplicamos estas reglas básicas del constructivismo, por decirlo. Tomamos la herramienta artificial, tenemos a un creador, es decir, a un ser humano, que es el que piensa, el que tiene las ideas y que produce el contenido. La IA nos ayuda en este caso a desarrollar que ese contenido pueda ser, en este caso, un producto sonoro, imágenes, videos y demás. El modelo que utilizamos fue de acción discursiva transmediática, diseñado por SADI 2025, en el cual se emplean múltiples lenguajes desde múltiples plataformas con preconstruidos tanto para el audio, el video, la voz, el lenguaje sonoro, el lenguaje cibernético, el lenguaje musical, y precisamente al aplicarlo en el aula hicimos un taller que desde la epistemología constructivista fue para estudiantes y para quien quisiera, porque lo primero que nada es que tiene que haber voluntad para desarrollar cualquier aspecto de este tipo. Entonces, los resultados obtenidos en este proyecto del taller nos dan lo suficiente para dar esta idea en la producción de medios. En los textos es diferente. Cuando hablamos en la ciencia, utilizar la IA es todavía más complicado en el sentido ético por las cuestiones de que, como dice Chomsky, ¿no? Es un plagio amplio. En el caso de la producción musical, la producción de videos, la producción televisiva, radiofónica, de contenidos, tenemos el recuerdo o el uso de los sampleos o de músicos que son contratados para tocar ciertas notas, ciertas invenciones suyas, se les paga un dinero y se queda guardado y se vende y se utiliza para su producción. Eso siempre ha sucedido en la industria desde hace muchos años. En el caso de la IA, estos sampleos, por llamarlos de alguna manera, ahora también incluyen voz y estas voces son personas que hacen muchas derivaciones de su voz para cantar, para declamar, para lo que sea. Son de algunos cuantos locutores, pero tienen que grabar absolutamente todos los parámetros posibles y a partir de ahí la IA toma las bases algorítmicas de las frecuencias, del uso de las frecuencias, para crear eh,
a partir de una voz ya existente, no una voz falsa, sino una voz de un humano que fue grabado y llevarla a los límites de su producción. Entonces, el objetivo de este proyecto que se llevó a cabo fue más que nada desarrollar la capacidad técnica del uso de la IA en combinación con la capacidad artística de los usuarios, sus problemáticas, ideas, sueños e ideaciones de productos multimedia, en este caso productos audiovisuales cantados, libres de derechos de autor, para su uso en redes. Expresar artísticamente, desde la comunicación y su tecnología, a los menos avesados en la construcción del lenguaje poético, musical, de dibujo, video o foto, y secuencias que permitan desarrollar sus capacidades tanto en lo personal como en lo laboral. Las plataformas y sistemas utilizados, en este caso fue Top Media AI, que es una plataforma de pago para transcribir las poesías que hacían los jóvenes y el propio creador, el investigador, para meter ciertos argumentos base o prompts, como les llaman también, que hablan de increchendo, hablan de outro, intro, es decir, desde el lenguaje musical y también desde el lenguaje de lo audiovisual, para que la voz y la música, por ejemplo, el modo, el tono, el género, el estilo de música, el estilo de si está triste, si está emocionado, si es poderoso, etcétera. También utilizamos, por supuesto, las imágenes, ¿no? Para poder hacer videos, en vez de utilizar a seres humanos reales haciendo el video o fingidos en IA, tomamos Meta IA del WhatsApp, escribimos de nuestra propia imaginación y la IA te da un resultado. Pero ojo, el WhatsApp, el Meta IA, tiene un algoritmo que fue creado por alguien y hay cosas que no crea porque no puede hacerlas, ya que son de otra idiosincrasia, por llamarlo de esta manera. Entonces, el imaginario de la inteligencia artificial, de estas páginas que hacen, o en este caso, del el WhatsApp, del Meta IA, es limitado a lo que no estoy seguro quién habrá programado esa inteligencia artificial completamente, pero sus limitaciones son básicamente anglosajonas. Entonces, también utilizamos el software de iMovie de Apple para poder hacer la edición no lineal entre el audio que se creó a través de inteligencia artificial con los textos base humanos, las imágenes, pero las secuencias fueron creación e imaginación también del propio humano. Entonces, al terminar toda esta edición de estos videos, se eligieron las plataformas sociales de YouTube y TikTok, Instagram para distribuirlos. Desgraciadamente, bueno, aplicamos esta metodología y este trabajo en equipo, pero no todos los estudiantes, bueno, de hecho ninguno deseó que fuera expuesto su trabajo, entonces dejamos que el investigador pusiera parte de él. Pero por cierto, en México el indautor no toma como derecho, no da derechos de autor a cosas no creadas por humanos. Es decir, que aunque hayamos utilizado recursos humanos, pero usamos IA, entonces no cuenta para derechos de autor. Pero bueno, suena muy humana porque las redes neuronales de los softwares hacen que se pronuncien palabras, prosodias, emociones y demás, tanto en la música como en la voz. Así que este proceso de música IA, de género, de instrumentación, de elementos estructurales, de compases y representaciones musicales, se fueron armando, las creamos y los resultados fueron, por ejemplo, tomamos una canción hablando de la universidad y sus valores, que en esa quedamos todos de acuerdo en que sí, podía ser, porque el lobo es la imagen de la universidad y se utilizó.
De mi parte, pues hicimos también una canción infantil, hicimos canciones de cortes existencialistas, de influencias de Nietzsche, canciones de corte romántico gótico, de heavy metal elemental, de pop metal electrónico. Lo subimos a la red del investigador para no comprometer la integridad de los jóvenes que estuvieron trabajando. Entonces, la discusión es entender el papel del ser humano con la IA. La IA no hace nada de la nada. Necesita seres humanos inteligentes, creativos, que conozcan los distintos lenguajes y los apliquen dentro de la IA. Porque si no, eh, la IA va a ser la copia de algo, como dice Chomsky. La mente humana no es como chat GTP y sus semejantes, una máquina estadística, glotona, que reconoce estructuras, traga cientos de terabytes de datos y arrebata la respuesta más plausible a una conversación o lo más probable a una pregunta científica, por ejemplo. Al revés, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente y elegante que opera con una cantidad limitada de información. No trata de seleccionar correlaciones sin editar a partir de datos, pero trata de crear explicaciones. Entonces, no podemos decir que la IA sea una inteligencia artificial, sino una herramienta para la inteligencia humana que desarrolla las capacidades humanas, porque es muy válido lo que dice Chomsky precisamente, y nosotros los seres humanos generamos prompts para pedirle que se acerque un poco a lo que nuestra imaginación humana desarrolla. Porque al final de cuentas, música para radio, por ejemplo, puedes utilizar GarageBand, que tú haces las notaciones de do, re, mi, fa, sol, sostenido, tempos y demás, y generas música propia con los instrumentos que tú quieras, pero también está limitado a los géneros musicales que son predominantes en la zona donde se construyó ese algoritmo. Que en este caso, para hacer música latinoamericana, mexicana, siempre es más complicado que para música clásica, rock, blues, jazz, etcétera. Entonces, debemos de usar la IA, pero también debemos de ser éticos al momento de concebirla y de decirla, porque cuando nosotros, de hecho, subimos a redes sociales, te piden un indicador que digas si se hizo con IA o no. Entonces, las conclusiones de esta IA generativa o creativa en la producción transmedia y digital es que es útil y facilita procesos, porque en menos de un mes, con estas herramientas, pudimos desarrollar un álbum musical de poesías de cada quien. Este, Tomé algunos ejemplos de los que este investigador desarrolló porque no obtuve el consentimiento de los estudiantes para hacer los propios. Cuestiones que ellos mismos no desearon exponerse, así dijeron ellos. Entonces, el ser humano es creativo y la herramienta de la IA le permite desarrollar la creatividad, pero no es únicamente la IA la que la desarrolla. Porque si tú dejas a la IA desarrollar sola, porque sí hay la posibilidad de hacerlo, va a tomar todos los elementos que tenga guardados con 3 o 4 palabras, porque incluso ahí tú tienes que poner palabras claves o imágenes que hayas tomado, y de ahí se va a basar este algoritmo para tomar los factores que va a construir una producción propia. Entonces, si nos ponemos en manos de la educación, la IA, en manos de los docentes que conocen los lenguajes musicales, los lenguajes radiofónicos, audiovisuales, cinematográficos, poéticos en la literatura y además cibernéticos con los implementos, la mediación y la mediatización del, del equipo de cómputo, podemos hacer una sana construcción de productos de conocimiento humano-máquina, que en vez de pelearnos de que si la IA nos va a reemplazar, no, la IA jamás nos va a reemplazar, como tampoco la radio reemplazó a la plática vecinal o a la persona que está en la esquina dando un discurso. Simplemente amplifica
las posibilidades de hacerlo de una manera distinta o de una manera con cierta creatividad que va más allá del uso de nuestras propias manos. En el caso de un servidor, aunque tengo conocimientos de música, tocar la guitarra no es precisamente mi fuerte, ni tampoco el cantar, ya no. Entonces, tampoco el de los estudiantes. Si tú tienes cierto talento en la escritura, puedes plasmarlo, meterle cierto tipo de música, cierto tipo de velocidades y demás, de tempos, para no hablar, es que no quiero hablar demasiado técnico en algunas áreas en las que no soy totalmente experto, pero que la inteligencia artificial lo va poniendo como grandes generalidades, ¿no? De que instrumentación, que quieres guitarra, quieres esto, quieres lo otro, quieres bajo, quieres cuerda, quieres música clásica, quieres rock, alternativo, industrial. Viene muy amplio y permite que al que conoce esos géneros, al que conoce la música, al que conoce de letras, al que sabe lo que es el lenguaje tanto musical, humano, de edición de audio, de edición de video, de todas estas, ahora sí que artes menores, desarrollar una composición asistida y desarrollar una educación musical o jammings interactivos, ¿no? Tocar con una IA, tú cantas y la IA toca. Es decir, la IA es un elemento que nos ayuda, pero tenemos que ser totalmente éticos y claros al momento de presentar este tipo de producciones, porque lo que no se vale es querer emplear las herramientas y decir que son totalmente tuyas. Entonces, termino esta presentación porque sé que es poco el tiempo que tenemos. Eh, lo demás lo pueden ver claramente en la presentación del libro que va a salir el capítulo primeramente. Y yo me despido, les agradezco su atención y les recuerdo, la IA no es Terminator, es una pala, es un ordenador que ha sido construido por humanos y que se le han metido algoritmos a partir de los preconcebidos del propio ser humano dentro de su propio campo de acción en un sistema dado. Aquí lo que pudiéramos hacer es pensar en crear IAs de cada país con sus propias idiosincrasias para generar un balance que nos permita construir modelos no predominantes, no colonialistas y con mayor diversidad, porque la IA también es limitada. Entonces, hasta aquí mi presentación. Les agradezco. Soy el doctor Jorge Sari, del Sistema Nacional de Investigadores en México y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Torreón. Muchas gracias.